Bienvenidos a la Cátedra de Sujeto de la Educación. Quienes están haciendo la Cátedra Sujeto de la Educación Inicial o Sujeto de la Educación Primaria van a entrar en un tema que corresponde al área psíquica del sujeto, que es el complejo de Edipo y complejo de Electra. Quienes están cursando Sujeto de la Educación 2 o Sujeto de la Educación Secundaria, vamos a intentar repasar este conocimiento que seguro ya lo tienen. Así que les doy la bienvenida. Bueno, como estábamos diciendo, este tema corresponde al área psíquica del sujeto. Es un tema que viene desde el psicoanálisis, en donde nos dice cómo nos van a ir enseñando cómo el sujeto, a partir de esta estructura psíquica, de las dimensiones, va haciendo vivencias, según el psicoanálisis, en una relación con la libido, los objetos de amor, y lo va a ir construyendo, por supuesto, con estos otros significativos que son sus padres. El complejo de Edipo y el complejo de Electra, como escribía Freud, lo toma desde dos leyendas griegas que ustedes lo tienen en el libro y las pueden leer. Dos leyendas griegas, Edipo Rey, ¿sí? Y el mito de Electra, en el cual ambas cuentan esta relación incestuosa de Edipo y de Electra con sus progenitores de sexo opuesto. Y bueno, y en esta trama se va configurando lo que es la culpa, lo que es la castración. Entonces, los invito a leer y averiguar de qué trata estas dos leyendas griegas. A partir de estas dos leyendas griegas, Freud va a ir haciendo un análisis de cómo sucede esta cuestión en el sujeto humano. Y si ustedes se fijan las edades, él va a comprender entre los 3 años a los 6 años de edad de cada sujeto esta relación significativa, afectiva con el padre del sexo opuesto. Como se ven en la foto, la niña con su papá o quien ejerza la función paterna y el niño con su mamá o quien ejerza la función materna. Si pensamos de los 3 a los 6 años son una etapa muy importante también en el sujeto humano en su desarrollo. Hay una mayor autonomía del sujeto, hay mayor percepción de lo que pasa alrededor del niño y de cómo actúan estos otros significativos. Hay también un profundo conocimiento del cuerpo del propio niño y de aquellas partes que cuando era muy bebé no alcanzaba, ¿sí?, a distinguirlas o no alcanzaba, ¿sí?, a reconocerlas como propias. Entonces, dentro de esto hay que recordar también que si bien separamos al sujeto humano en áreas como para hablar y estudiarlo, siempre hay que tener en cuenta que el sujeto humano es uno solo, es un todo en donde cada área va a influir a la otra. Como decíamos, este sujeto va a comenzar a un mayor descubrimiento, ¿sí?, de su cuerpo, y va a estar centrado antes de los 3 años en una etapa en la cual se denomina etapa de la sexualidad, la etapa oral. Esta etapa oral corresponde a sujetos antes de los 3 años, en donde la fuente de placer y de satisfacción de deseos y toda la energía libidinal está centrada en lo que es la boca y principalmente la succión. Si nosotros recordamos un poquito lo hablado, cuando un bebé nace, ¿sí?, a partir ya del reflejo de succión, obtiene la satisfacción y la gratificación
de lo que es el deseo, de lo que es el hambre, y por ende también en esta etapa, antes de los 3 años, el sujeto, su forma de conocer al mundo es llevándose los objetos a la boca, ¿sí? Entonces es fuente de placer y es fuente de conocimiento. A partir de los 3 años se van a ir modificando las relaciones del niño con sus padres y de la niña con su madre, ya que el niño y la niña van a entrar en lo que se llama etapa anal. La etapa anal se centra en esta cuestión de placer, ¿sí? Y de satisfacción de necesidades, en esta conciencia de una parte corporal, como son la cola y como es la idea de expulsar y la idea de retener, ¿eh? Ya sea el pis o la caca, en ese control esfinteriano que hace el niño de los desechos. Comienzan a notar esto, comienzan a tener control sobre el músculo esfinteriano, control sobre las ganas de expulsar materia fecal, y esto comienza a darle a su vez una independencia al sujeto, en la cual esta etapa anal va a empezar, digamos, a ser también como investigada y descubierta, es decir, yo veía mis manos, veía mis pies y resulta que también tengo otra parte de mi cuerpo en la cual expulso y retengo a voluntad y a su vez expulsar y retener me causa placer y no la conocía y por ende el sujeto empieza como una especie de exploración de esa parte. Comienza entonces también ahí a notar las diferencias sexuales, conoce su cuerpo y también le produce placer ese conocimiento de su cuerpo. Y también se da cuenta que, por ejemplo, hay sujetos que tienen pito, ¿sí? O pene, y hay sujetos que no tienen esto, y bueno, ¿y cómo se llama? ¿Y por qué yo no tengo? ¿Sí? Tal vez también se da un proceso como de imitación de las niñas, querer hacer pis parada como hacen sus hermanitos o luego a quienes hayan visto, este, y se dan cuenta de que en realidad no podemos, las mujeres no podemos hacer pis de parada. Bueno, continuamos. Como veníamos diciendo, ambos niños a partir de los 3 años van a cambiar la actitud que tienen frente a sus progenitores. El varón, sí, va a adoptar una actitud protectora de su mamá, por ende, va a entrar en una fase de celos con su papá, porque su papá es visto como un rival, es quien le saca el amor materno, pero a su vez el papá va a ser por este niño admirado por su tamaño, por su fuerza, por la capacidad que tiene de hacer cosas de ese papá. Entonces, el niño frente a la mamá toma una actitud protectora y frente al padre va a oscilar en periodos de amor y odio. Por un lado lo ama y lo reconoce como autoridad y como protección hacia él mismo por su fuerza, ¿sí? Pero por el otro lado lo odia porque es quien le roba el cariño de su mamá. La niña, frente a la madre, va a adoptar una actitud de reproche. La niña, como decíamos, por ejemplo, quiere hacer pis parada y le falta algo, le falta su pene, ¿sí? Frente a esto, Freud dice que la niña se da cuenta que está incompleta, entonces va a echarle la culpa, ¿sí?, a su mamá y va a tener frente a ella una actitud de reproche. Este reproche es porque la hizo incompleta. A su vez también, frente a su papá, lo admira por su fuerza, por la forma de cómo es con su mamá, y entonces va a empezar a transformar ese amor que al principio tenía con su mamá
que era su primer objeto de amor para la niña, porque era quien la cuidaba, la amamantaba, la introducía en el mundo simbólico del lenguaje, como decíamos, la va a ir viendo como alguien que la hizo incompleta y encima le roba el amor de su papá. Entonces, la madre, ¿sí? Pasa a ser una rival frente al amor del padre. Y ambos, digamos, van a empezar a cambiar las actitudes frente a sus progenitores. Bueno, en este cambio de actitud frente a los progenitores, el niño se queda con ese primer objeto de amor que es su mamá y la ama aún más, y toda su libido va hacia ella. Y en este sentimiento de ambivalencia, de amor y odio que siente a su papá, va a tener ciertas cuestiones de agresividad, pero esa agresividad que siente el niño frente a su padre le va a resultar intolerable, dice Freud. ¿Por qué? Y bueno, porque no podemos odiar a quien amamos. O lo odiamos o lo amamos, pero a nuestros progenitores no podemos odiarlos y amarlos. Es decir, hay que solucionar esto, tiene que tener alguna solución, y desde adultos vemos desde el perdón, desde la comprensión de ciertas cuestiones, pero ahora estamos en el niño de 3 a 6 años. Entonces, la agresividad que siente frente al padre le resulta intolerable y por eso lo que va a hacer es proyectar, ¿sí?, a otras representaciones. Es decir, lo que va a hacer el niño es ese temor, ¿sí?, a la represión de su papá y esas fantasías agresivas de querer destruir a ese padre que me quita el amor incestuoso hacia mi mamá, las va a desplazar su odio y su temor a ese papá hacia objetos, ¿sí?, hacia otros objetos que no sean el padre, como por ejemplo, antes no les temían a la oscuridad y ahora sí. No le temían a los animales y ahora sí. Eso se llama fobias. Es muy común que alrededor de los 3 años un niño sienta alguna fobia, es decir, algunos miedos hacia objetos que antes no le tenía miedo, que inclusive jugaba con ellos. Aparece aquí entonces lo que se llama la ley de castración. Volviendo un poco a la niña, en esta idea de reproche que hace hacia su mamá porque la hizo incompleta, ¿sí? Va a abandonar a la mamá como primer objeto de amor, como ese objeto de amor que me cuida, me cría, ¿sí?, me alimenta desde la panza, y en ese despecho, ¿sí?, y venganza, va a ubicar al padre como objeto de amor. Entonces acá hay que tener una cuestión. La niña va a tener dos objetos de amor. Un primer objeto de amor, como lo tiene el niño, que es la mamá, es quien cría y alimenta, ¿sí? Pero la niña después lo va a cambiar por un segundo objeto de amor, que es el padre. En esta búsqueda de un poco venganza y despecho por la mamá, ¿sí?, y de querer apoderarse del amor paterno, se va a establecer lo que Freud llama un triángulo edípico, ¿sí? Ese triángulo edípico, niña, madre, padre, es producto de la frustración, ¿sí? La niña también se siente doblemente engañada, porque su mamá la hizo incompleta y porque su papá la engaña con su mamá, ¿sí? Entonces fíjense desde ese momento la complejidad de la psiquis femenina, ¿sí? Aquí en la niña no vamos a hablar de ley de castración, sino de lo que vamos a hablar es de complejo de castración, ¿eh? Es un complejo de castración al ya descubrirse incompleta. En este caso, la niña no va a temer la ley de castración, sino que se descubre incompleta, que le falta su pene,
Entonces está acomplejada, se produce el complejo de castración. Bueno, ¿qué va a pasar con la ley de castración en el niño? ¿Y qué es la ley de castración? La ley de castración, si uno piensa en la significación en el significado de la palabra, castrar es cortar los órganos genitales. La castración se usa, por ejemplo, en los animales cuando no queremos que se reproduzcan más, ¿sí? Entonces, esta ley de castración, esta imposición hacia el niño desde la autoridad paterna, en esta idea, digamos, fantasiosa de que si vos seguís manteniendo estos deseos incestuosos con tu mamá, yo te corto tu pene, te corto tus órganos genitales, va a generar temor en el niño, ¿sí? Este temor, a su vez, de esta autoridad paterna y del ejercicio de la ley de castración, también va a generar en el niño una angustia intensa porque él sigue enamorado de su mamá, ¿sí? Entonces, la ley de castración, digamos, va a generar estos dos sentimientos que van a ser muy importantes, tanto el temor como la angustia, para esta decisión de abandonar esos deseos incestuosos hacia su mamá. La niña por sí misma no va a abandonar los deseos incestuosos hacia su papá, porque dijimos que en la niña no existe ley de castración, lo que existe es complejo de castración, es decir, la niña ya se sabe castrada, entonces no hay ni temor ni angustia de que ninguno de los dos papás, ¿sí?, vengan a cortar alguna parte genital porque no la tiene. Pero sí acá también sigue siendo importante la función paterna, o el padre o quien ejerce esa función paterna, con la cuestión de la autoridad. La autoridad que va a establecer límites a ese amor. ¿Y cómo establece la autoridad límites a ese amor que siente la niña hacia su papá? En las actitudes y en lo que se dice y en lo que se hace todos los días con esta niña. ¿Qué es lo que debe hacer el padre? Por un lado, revalorizar a la madre, es decir, abrazarla, decirle qué rica que está la comida, ¿sí?, adelante de la niña, agradecerle, ¿sí?, y ubicar a la niña en su lugar de hija. Nosotros hemos escuchado y lo hemos hecho cuando éramos chiquitos, decirle a su mamá, vos sos mi novia, me quiero casar con vos, y la niña decirle a su papá, vos sos mi novio, me quiero casar con vos. En este caso, la mamá debería contestarle al niño, yo ya estoy casada, tu papá es mi novio, ¿sí?, y vos sos mi hijo, y el padre debería ser, no, mi novia es tu mamá, vos sos mi hija. La idea de, inclusive, ocupación de lugares, cuando los niños quieren mucho estar en la cama y en el medio para desplazar al padre del mismo sexo, ¿sí? Pero bueno, en este vínculo afectivo podemos dejar que ellos se duerman, pero después hay que volverlos a su cama. La pareja nunca tiene que perder la cama como lugar de intimidad y exclusivo de la pareja. Por otro lado, esta cuestión de que el padre vaya con su autoridad poniendo límites a esta relación de la niña, a veces se hace, yo le decía, con los lugares. Resulta que la mamá se sentaba en la mesa al lado del papá y ahora porque la niña quiere, digamos, la mamá está en la otra punta de la mesa y la niña está pegadita a su papá. Eso no tiene que cambiar, ¿eh? Yo a veces cuento ejemplos de parejas que porque nació la nena y se le ocurre ir adelante en el auto con el papá, la mamá la mandan a sentarse en el asiento de atrás. No, sí, la mamá tiene que sentarse al lado del papá porque le corresponde, digamos, ese lugar. ¿Qué va a pasar también acá alrededor de los 4 o 5 años? Va a empezar a establecerse otro mecanismo de defensa que es el narcisismo. Desde la teoría psicoanalítica
El narcisismo viene de otra leyenda griega, que es la historia de Narciso. Narciso es un hombre que nació muy bello, fue hecho porque es hijo de una diosa, y es tanta su belleza, ¿sí?, que nunca consigue novia. Los invito a que lo lean en el libro de Grifa. Entonces, las ninfas enojadas porque las desprecia todas, nunca hay alguna que esté a la altura de Narciso, hacen que Narciso se mire en el agua y vea su propio reflejo, y él, al ver su propio reflejo en el agua como en un espejo, lo que quiere es abrazar a ese hermoso ser que está ahí adentro, que es él mismo, y Narciso se ahoga. Es decir, muere castigado por quererse a sí mismo, en un extremo de despreciar a todos los demás. Bueno, el narcisismo a esta edad es un buen mecanismo de defensa, porque el narcisismo entonces es el amor hacia uno mismo. Tal vez un amor exagerado, pero es el amor hacia uno mismo. Este narcisismo, ¿qué va a hacer? En el niño que siente temor y angustia frente a la ley de castración, y estoy entre si me quedo deseando a mi mamá y amando a mi mamá, o cuido mis órganos genitales y abandono esta idea, el narcisismo lo que va a hacer es empujar al niño a ese amor hacia sí mismo y decidir, digamos, preservar sus partes genitales y abandonar esta idea de seguir amando a su mamá. Y en la niña, sí, el narcisismo va a estar centrado en esta idea de amar, sí, la feminidad, ¿eh? Lo femenino de su mamá, que se va a identificar con ella, eh, y tiene que ver un poco con el ego propio, es decir, a ver, ¿por qué mi papá, a pesar de todos los esfuerzos que hago, no abandona a mi mamá y se enamora solamente de mí? ¿Qué tendrá mi mamá? Y mi mamá tiene toda esta cuestión femenina que puede satisfacer a mis papás. Entonces la niña comienza a imitar a su mamá, a ponerse los tacos, ¿sí?, a pintarse, ¿sí? Y bueno, y se enamora de esa feminidad, revaloriza su feminidad, ¿sí? Y ambos sepultan, fíjense que no se termina, el Edipo en el varón y la Electra en la mujer no se termina, dice Freud, sino que se sepulta, ¿eh? Es decir, este sepultamiento, vamos a ver que no significa que esto desapareció, se fue, se curó. El niño sepulta su fantasía incestuosa de mantener relaciones con su mamá, ¿sí? Y prefiere, mediante el narcisismo, mantener su ideal del yo, es decir, preservar su yo, ¿eh? Entonces sepulta ese amor hacia su madre para conservar su masculinidad, revaloriza su masculinidad. Y la niña, dice Freud, tiene un narcisismo herido. ¿Por qué un narcisismo herido? Un amor hacia sí mismo herido. Porque fue castrada. Y desde esta como idea de incompletud, de castración, desde allí construye su feminidad para desde allí mostrar una imperiosa necesidad de siempre ser amada, dice Freud. Por eso él dice que las mujeres vamos en busca siempre de necesitar de que alguien nos ame, ¿eh? El varón no busca siempre a alguien que lo ame en esta medida como busca la mujer. Sepúltala, sí, el complejo de Edipo o de Electra hacia su papá, sí, pero este sepultamiento no es tan radical como el varón.
El varón, vamos a notar que alrededor de los 6 años, listo, 7 se terminó ese amor con la mamá. Es más, no quieren que lo besen ni lo abracen ya cuando lo están llevando a la escuela o lo dejan en la escuela, ¿sí? Le da vergüenza esto y no, ¿sí? Esta idea de masculinidad, sin necesidad de que me abracen y me bese mi mamá, ¿sí? En cambio, la niña le va a costar un poco más, va a estar como siempre pendiente de esta relación paterna, pero si las cosas se desarrollan bien y si quien ejerce la función paterna ocupa un buen lugar, la niña va a poder sepultar. Sepultamiento, si lo pensamos, es algo que está, digamos, no es que desapareció y se fue, está, pero está oculto, está debajo, está latente, ¿sí? Es como que acá, no, ambos no superan esto del todo, sino que entran en una etapa de latencia. Esta etapa de latencia significa que toda esa energía, esa libido, ¿sí? De querer estar pegoteado el niño con su mamá y la niña con su papá y no querer abandonar a mi mamá o a mi papá para ir al jardín, para ir a la escuela, ¿sí? Al ser sepultado, toda esta energía libidinal se va a ir hacia la etapa escolar. Es decir, toda esta energía el niño la va a usar para relacionarse con otros, con sus pares, con las seños, para aprender contenidos escolares. Por eso es tan importante que el niño, al entrar a la etapa escolar a los 6 años, haya superado o esté en proceso de superación de lo que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Este sepultamiento, digamos, ¿qué va a pasar? Y bueno, va a estar en el periodo de latencia hasta la llegada de la adolescencia. En la adolescencia, antes de la adolescencia está la pubertad, frente a estos cambios puberales, la aparición de órganos sexuales secundarios, la primera menstruación en la niña, la primera eyaculación en el varón, vuelve el sujeto hacia su energía, hacia esta cuestión que está pasando a nivel corporal y a descubrir en él, en la adolescencia, y en su cuerpo estos impulsos sexuales, ¿sí? Tanto en el varón como en la mujer. Y en estos impulsos sexuales hay un renacer o volver, ¿sí? A este Edipo, en la adolescencia, en donde el sujeto va a buscar un objeto de amor, ¿sí? Pero un objeto de amor que no es el primer objeto de amor, es decir, el niño no va a volver a buscar a su mamá como la buscaba en ese primer enamoramiento del complejo de Edipo, sino que sale a buscar un objeto de amor, porque ya está establecida la ley de castración, que se parezca a ese primer objeto de amor, pero que no esté prohibido. Es decir, salgo a buscar otra mujer, sí, pero que no sea una mujer prohibida para mí, que no sea la mujer de mi papá. Y en la niña, en la adolescencia, saldrá a buscar también un objeto de amor, que le dé a ella, la complete a ella, y le dé lo que su madre no le dio, es decir, la complemente, pero que la acepte con toda su sexualidad, y es decir, la acepte así incompleta, la ame en su feminidad, así como su papá amaba a su mamá, pero que no le sea prohibido, ¿sí? Otro objeto de amor que no le sea prohibido. Entonces, acá sale el Edipo de este sepultamiento a buscar un objeto de amor, ¿sí? Que se parezca a estos dos primeros objetos de amor, pero que no sean los mismos.
Entonces, en la adolescencia vuelven esos impulsos sexuales dormidos, ¿sí? La libido va hacia los órganos genitales otra vez. Los sujetos buscan tener experiencias sexuales, experiencias de los primeros noviazgos, ¿sí? Los primeros enamoramientos. Por eso se dice que la adolescencia es una vuelta al complejo de Edipo o de Electra, pero que se va a resolver de otra forma. Acá la resolución está realmente en que el sujeto logra su propio conocimiento, establece cuáles son sus preferencias sexuales, encuentra su objeto de amor, ¿sí? Y la idea es que llegue después a una etapa, ¿sí? De sexualidad ya adulta, ¿eh? Que eso lo vamos a ver en otra clase. Muchas gracias por la atención.